Antes de la mesa, buenos días al amable auditorio de Panorama 91, muy amigos todos. Hablemos de un tema particularmente relevante para la economía, que es la inflación. Como ustedes bien lo saben, la inflación es lo peor que pueda pasar para una economía. Inflación significa escasez, inflación significa que pierda valor el dinero, que no importa si sube el salario mínimo, no importa si usted recibe más dinero. ¿Por qué? Porque la inflación es una condición técnica que le quita valor a ese dinero. Es decir, lo que antes costaba 10 pesos, hoy cuesta 15. Y yo creo que un índice que aquí ha comentado el güero particularmente relevante es, si usted quiere saber cómo va la economía, pregúntele al ama de casa. Pregúntele cuánto le alcanza cuando va a hacer las compras, ¿no? Del súper, del mandado. Y ese es el mejor índice. Ese es el mejor índice para tomarle el pulso a la economía. Y esto es una condición que sucede en México y alrededor del mundo. A lo que voy es lo siguiente, que si usted le pregunta a esa ama de casa, teniendo en cuenta ese índice, pues se dará cuenta de que todo ha subido y los datos así lo muestran. Los datos del INEGI así lo muestran, de que los alimentos, las verduras, las frutas, todo está subiendo. Ahora, ¿esto por qué? ¿Por qué está subiendo todo de precio? No es por culpa de una u otra autoridad, no lo es. Al contrario, de hecho yo creo que la inflación es una condición global. Creo que en este momento la inflación de hoy se atribuye particularmente a un solo factor, y ese se llama COVID-19. Así es. La COVID-19 también está detonando este impacto a la economía. Como ustedes recordarán, en este espacio hemos comentado sobre cómo la COVID-19 sigue siendo el elemento más importante para la economía. Bueno, de esta manera es como la COVID-19 tiene su impacto sobre la economía. Esta es una de tantas maneras. Por supuesto que los cierres, las restricciones por COVID-19 tienen un impacto inmediato. La inflación quizás sea un impacto menos inmediato, por decirlo así, porque toma tiempo, pero no menos dañino. No menos dañino. En mi opinión, la inflación es lo peor que le pueda suceder a una economía. Desde una perspectiva técnica, la inflación es el aumento generalizado y sostenido. Es un aumento generalizado, es decir, a través de toda la economía, generalizado y sostenido. Es decir, no basta con que sea un aumento inmediato, no basta con que sea un aumento pues que suceda de un día a otro, no. Es un aumento generalizado y sostenido en el precio de los bienes y de los servicios. Por sí sola, la inflación no es mala. Al contrario, puede ser símbolo de crecimiento económico. Sin embargo, la inflación descontrolada, es decir, fuera del rango estimado, fuera del rango proyectado, fuera del rango de tolerancia de un banco central, que en este caso, quien es el encargado de la inflación aquí en México es el Banco de México, pues la inflación fuera de ese rango, fuera de esas expectativas, es cuando empiezan los desafíos. En este caso, hoy en México tenemos una inflación al 7%, una inflación al 7%, y el objetivo del Banco de México, pues yo creo que esto lo dice todo. Tenemos una inflación al 7% y el rango objetivo del Banjico es del 3%. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos una inflación descontrolada, tenemos un aumento de precios, tenemos un aumento de precios sensible hacia la canasta básica, sobre todo, y creo que eso tiene un impacto muy fuerte sobre la economía. ¿Cuál es la causa de la inflación? Nuevamente, no se le puede atribuir a un solo factor, no se le puede atribuir a una sola persona, sino a un conjunto de circunstancias. Igual que la economía, pues la economía no es una ciencia exacta. La economía es un conjunto de circunstancias contrastantes que forman toda la actividad productiva de la nación y del mundo entero. Hay dos factores al que le atribuyo particularmente
este tema de la inflación y del por qué están aumentando los precios. Uno, las cadenas de valor. Las cadenas de valor es lo que une la producción mundial, la distribución, es decir, el comercio mundial, que las importaciones, las exportaciones, y no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo hay cadenas de valor, cadenas de producción para que usted tenga el acceso a los productos, a los alimentos, a los servicios mismos. Tal y como se ha planteado desde el inicio de la pandemia, la economía depende de la salud y la COVID-19 es un eje rector del desarrollo económico mundial. Por eso, ante el relajamiento, ante menos restricciones a la pandemia, por la vacuna precisamente, se disparó la demanda por bienes. La gente tiene más confianza, eso no hay duda. La gente tiene más confianza hoy a comparación del año pasado y esa confianza por la vacuna, esa confianza se traduce en mayor consumo. Hoy, comparado con el año pasado, tenemos más ánimo de consumo. Eso no cabe duda. Tenemos más ánimo de salir a consumir algún establecimiento. Y esa confianza que se atribuye, lo atribuyo yo directamente al progreso en la vacuna y al progreso en la COVID-19, pues esa demanda pues provoca una restricción en la producción de las cadenas de valor y esa escasez es lo que pues también detona en un aumento de precios. Dos, estímulos también económicos, sobre todo hablo en Estados Unidos, se han inyectado una cantidad impresionante de dinero y eso mismo a mi parecer ya sobrepasó y tanto que está también traduciéndose en una inflación y está haciendo un daño más que un beneficio. A mi parecer, creo que mucho dinero lo que se ha invertido en lo que viene siendo la economía y eso ya se traduce en inflación. De la misma manera, hoy, tal y como lo hemos comentado, la COVID-19, que sí sigue siendo el eje rector, hoy la nueva variante Omicron, ha prendido los focos alrededor del mundo por el aumento en las probabilidades de nuevos cierres y restricciones a la actividad orgánica de la economía, generando una espiral que alienta la inflación por el tema nuevamente de la escasez. Cuando hay cierres de negocios, hay escasez. ¿Por qué? Porque hay menos disponibilidad de las cosas. Entonces, productos, lamentablemente, que ni siquiera hablemos productos de lujo, hay escasez en productos básicos y no hablo de México, hablo de todo el mundo, hablo de las cadenas de valor porque no hay suficiente producción para satisfacer la demanda. Entonces, ese es el tema, Miguel Ángel, amigos, de la inflación, que pues bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tema que es un daño muy fuerte para la economía.